Muy buenos días y bienvenidos un día más a Actualidad Local La Palma, aquí en Canal 11. Yo soy Juan Hurtado y les traigo las noticias más relevantes de nuestra isla. Comenzamos con la actualidad energética, marcada por el reciente cero que dejó a la isla sin suministro el pasado martes. Tras este incidente, la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha solicitado formalmente al Estado una ampliación extraordinaria de la inversión para reforzar la red de distribución eléctrica en La Palma, El Hierro y La Gomera. Esta petición, enmarcada en la emergencia energética declarada desde octubre de 2023, busca paliar los efectos de daños de deterioro en unas infraestructuras que se consideran obsoletas. Escuchamos las declaraciones del consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata. Bueno, ayer a las 17:32 horas se produjo un apagón, un cero energético en la isla, donde los más de 50.000 usuarios del servicio eléctrico perdieron el suministro. Las primeras informaciones que nos hace llegar Endesa, el operador en este caso de la generación en la isla de La Palma, es que uno de los grupos más grandes, el grupo más grande que tienen en la central de Los Guinchos, el grupo de gas, se vino abajo, sufrió una caída que los otros tres grupos que estaban en marcha en ese momento no pudieron soportar para mantener el suministro y por tanto cayó el suministro en toda la isla. De todas maneras, hay que ahondar en la investigación para ver por qué se produjo esa situación, por qué se vino abajo el grupo de gas, por qué no sostuvo la línea el resto de grupos que estaban en marcha, y cuando tengamos esa información pues tomaremos medidas. Lo hemos dicho ya en varias ocasiones, a nosotros desde el Gobierno de Canarias no nos temblará el pulso en llevar a cabo sanciones, en ejecutar sanciones que se podrán tramitar de manera correcta, porque ya este Gobierno de Canarias ha modificado la ley del sector eléctrico para ampliar los plazos y adaptarlos a los plazos de la ley del sector eléctrico nacional. Existía un error y por eso Canarias no había podido ejecutar los últimos apagones que ha habido durante esta década. Ahora sí tendremos los plazos suficientes y lo llevaremos a cabo. No solo hay que hablar de sanciones, hay que hablar de seguimiento, a ver qué ha pasado para mejorar esas redes, para mejorar el servicio que se están dando a todos los palmeros. En ese sentido, ya desde hace semanas hayamos establecido un plan de trabajo a Endesa para mejorar esas líneas de distribución, para sustituir elementos que puedan estar dando fallos. Debo reconocer que Endesa se ha puesto manos a la obra en ese plan de trabajo, que tiene prácticamente ejecutado para intentar reducir al máximo los problemas, sobre todo en la distribución, que habían sido los que hayamos sufrido durante este último mes en mayor situaciones que hemos sufrido esos problemas de distribución. Al mismo tiempo, ahora ayer hemos sufrido un problema de generación, por tanto pues seguiremos instando. En este caso ya instábamos al Gobierno de España y queríamos anunciarlo hoy durante la semana pasada para que incremente la inversión en las Islas Verdes, en el caso del Hierro, La Gomera y La Palma, para cerrar anillos de distribución que son necesarios para tener redes más resilientes, más fuertes a la hora de poder sostener posibles apagones. Para eso necesitamos también unidad política en Canarias, unidad política para exigirle al Ministerio para la Transición Ecológica que lleve a cabo ese tipo de inversiones, y a la espera también de asuntos por los que Canarias lleva esperando más tiempo del que nos gustaría a todos. Sabe que Canarias lleva esperando 12 años para que se convocara un concurso de renovación de centrales térmicas. Eso lo hemos conseguido durante esta legislatura, se convocó el pasado mes de octubre y ha anunciado la ministra que antes de final de año pueda estar adjudicado, y una serie de apagones y de cortes que, por desgracia, no nos sorprenden al Gobierno. Anunciamos en octubre del 23 la situación deficitaria del sistema eléctrico en Canarias, la situación deplorable de este sistema eléctrico en Canarias, con islas con déficit de generación, con centrales térmicas en cada una de las islas que han superado el tiempo de uso, que en el mejor de los casos tienen más de 25 años esos grupos de generación, y por eso estamos avanzando, como digo, con el concurso ordinario que el Ministerio ha convocado y que espera tener adjudicado antes del final de año, con las medidas de emergencia en las islas donde hay déficit de generación, que no es el caso de La Palma. La Palma no tiene un déficit de generación, sí lo tiene Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, y ya estamos actuando en esas islas con el cambio y la mejora de la ley del sector eléctrico para aplicar sanciones a quienes tengan la responsabilidad real de estos apagones, sanciones que sean efectivas y que no vengamos aquí a anunciar con bombo y platillo sanciones que luego no se aplican ni se ejecutan. Este es un gobierno serio y riguroso, y también pues este plan de acción que hemos exigido a Endesa en la isla de La Palma, y esa carta que es la novedad y el anuncio que les quiero hacer hoy al Ministerio, un Ministerio que debo reconocer que a cada una de las demandas de Canarias ha actuado, ha respondido, y esperamos que en este caso, en esta mejora en la inversión, también lo haga.
Ahora continuamos con el Cabildo de La Palma, que ha presentado la campaña de prevención y extinción de incendios forestales para este 2025. El operativo, que estará activo entre el 15 de junio y el 15 de octubre, se define como el más completo hasta la fecha. Esta nueva edición representa un salto cualitativo respecto al año pasado, con un aumento de los recursos humanos, un refuerzo específico para el trabajo nocturno y el uso de la tecnología avanzada. La estrategia preventiva, además, lleva en marcha desde el pasado mes de abril. En el acto de presentación estuvieron presentes, entre otros, el presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, y el viceconsejero de Emergencias del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo. Buenos días a todos y todas, gracias por acompañarnos en la presentación de esta campaña contra incendios 2025, una campaña que, como saben, también se inicia con un periodo en el que tratamos de formar para prevenir, una campaña de concienciación y de prevención que ya se presentó hace algún tiempo y que se ha desplazado a toda la isla. Y hoy presentamos precisamente el refuerzo de la propia campaña, una campaña que, como saben, comenzaba desde el 1 de abril y que va a estar hasta finales del mes de octubre, probablemente prorrogándose hasta final de año. Una campaña que viene a estar dotada con el mayor número de operativos de los últimos años. Diría que la mayor que hemos tenido, pero no tengo el dato concreto. Sí que tengo el de que es la más dotada de los últimos años, tanto en operativos. Nosotros iniciamos un proceso de escucha el año pasado y de las decisiones que derivaron de ese proceso de escucha, hoy podemos decir que todos los retenes del Cabildo se han implementado y completado. Se supone que se incorporan al operativo respecto al año pasado una treintena de operarios más, nuevos conductores de vehículos especiales y además también un mayor número de vehículos. Estamos hablando que de intervención rápida contamos con 4 el año pasado, se incorporan 4 más, además de un camión nodriza de 11.500 litros. Estamos hablando de que también se está trabajando desde el punto de vista de la innovación. Déjenme echar un vistazo aquí para... Bueno, se implementan 3 cámaras térmicas en toda la isla, situadas en lugares estratégicos que nos permitirían, bueno, pues lógicamente divisar un probable incendio precisamente por el calor. Los sensores de calor haría que se activase lógicamente la alerta. Además de esas cámaras cámaras térmicas, podemos hablar también de la incorporación de un dron cautivo. Me preguntaba qué era un dron cautivo y me lo explicaron, ¿no? Un dron que se controla desde tierra, está conectado directamente mediante un cable, permite precisamente aumentar la autonomía de trabajo y lógicamente aportar muchísimos datos en un momento de emergencia. A esto se le añade también otro proceso innovador que tiene que ver con inteligencia artificial, que nos permite coordinar todos los procesos, a todos los operativos que pueden estar sobre el terreno y que efectivamente supone un avance en esto de la mejor coordinación en cuanto a las actuaciones. Estamos hablando de que coordinamos medios con otras administraciones también. Tenemos, me olvidé de saludar aquí al viceconsejero de Emergencias y Aguas y también al director general de formación. Bueno, está la Academia de Seguridad precisamente, al resto de personas que nos acompañan, al jefe de servicio de Medio Ambiente, bueno, el personal de emergencias, todos los compañeros de corporación del Cabildo Insular y por supuesto a la consejera, a los consejeros responsables de esta campaña, la de Medio Ambiente por un lado, sus armas, y también al consejero de Emergencias Darwin Rodríguez. Bueno, como decía, estamos hablando de un total de 215 operarios solamente del Cabildo Insular de La Palma. Con el resto de administraciones que participan en la campaña vamos a llegar por encima de los 400 efectivos. Estamos hablando de personal de EIRIF, de BRIF, de parques nacionales, sin contar, bueno, sabemos que tenemos la UME también al alcance en caso de que fuese necesario. La campaña, como decía, se va a desarrollar, se desarrolla desde el 1 de abril hasta finales de octubre, con posibilidad de llegar a final de año.
Me daba el viceconsejero una muy buena noticia respecto al tema de los helicópteros de la BRIF, que como saben se mantienen 2 unidades, además de las 2 de la IRIF, en la isla hasta final de campaña, pero uno de ellos nos va a acompañar durante todo el año. Creo que es otro avance que hay que poner sobre la mesa en respecto a, a la infraestructura que tenemos asociada a toda la prevención y para combatir los incendios. Creo que hay que felicitarse del trabajo, un trabajo que da como resultado el poder contar hoy con este operativo, y eso viene derivado precisamente de ese proceso de escucha. Yo quiero agradecer al personal de medio ambiente que se ha sentado con la parte política para poner sobre la mesa las necesidades. De ahí no solamente se deriva de que los retenes hoy tengan el 6+1 ese tan deseado desde hace muchísimos años. Hemos cumplido con esa petición. Otra de las peticiones que teníamos era actuar precisamente en las bases desde el punto de vista de la mejora de las infraestructuras. También vamos a cumplir con esto. Y seguimos con los llamamientos. Yo creo que también es importante decir que además, a pesar de poder decir un número ya de 424 efectivos entre todas las administraciones que participan, el Cabildo sigue con los llamamientos, con lo que el operativo final será de un mayor número de operarios, de conductores especiales, de capataces, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si se me queda alguna cuestión, pero bueno, quiero agradecer también la coordinación siempre con el Gobierno de Canarias a través de la Viceconsejería de Emergencias y también con la Dirección General. Y si me lo permiten, me gustaría también poner en valor y agradecer el trabajo que se hace desde los grupos de voluntarios que tenemos aquí presentes, ¿no? La Cruz Roja, Protección Civil, la AEA, Alfa Tango. Creo que a veces no valoramos lo suficiente lo que nos permiten hacer y hacen un trabajo encomiable que hay que poner en valor siempre. Por supuesto también la de los bomberos de La Palma, de Merpal, que como saben también son bomberos urbanos, pero cada vez que hay una necesidad en el monte son los primeros que están, ¿no? al servicio del operativo que se pone en marcha cada vez que hay una emergencia. Me decía el jefe de servicio que casualmente el año pasado fue el año de menor incendio, tuvimos 6 conatos solamente para mí son muchos, pero si nos referimos a años anteriores, él me decía que, bueno, como anécdota, después del volcán había bajado significativamente el número de conatos que se producían, y como algo particular que deberíamos tener en cuenta, el año pasado solamente 6. Esto no significa que tengamos que bajar la guardia, todo lo contrario. Lo que sabemos es que el cambio climático está operando, que cada vez tenemos que trabajar para que aquello que en un primer momento se puso para 3 o 4 meses, al final vamos a tener que tener un operativo para responder durante todo el año. El último conato que tuvimos que afrontar, creo que fue en noviembre del año 23, si no me equivoco, 24, no recuerdo exactamente bien, 24. Bueno, tuvimos la fortuna de actuar de manera coordinada, creo que fue un ejemplo de coordinación espectacular que nos permitió controlar un conato que podía haberse convertido en un gran incendio forestal y en las inmediaciones del Parque Nacional. Yo creo que también quiero felicitar el trabajo que se hace desde las propias áreas de medio ambiente y de emergencias, y animar además a seguir trabajando para coordinarnos cada vez mejor. Estamos hablando de diferentes grupos, no solamente el Cabildo es el que participa en una emergencia, estamos hablando de que está la BRIF, de que está la IRIF y de que están los bomberos y lógicamente la UME cuando se incorpora, ¿no? Hay que seguir trabajando en lo mismo, hay que seguir haciendo simulacros. Los simulacros son importantes para poder ir afinando cada vez más los operativos, y en ese sentido creo que hay que felicitar el trabajo que se hace desde el área de medio ambiente y de emergencia. Muy buenos días. Yo creo que hoy toca felicitar el trabajo que se ha hecho desde el Cabildo Insular de La Palma, especialmente en la persona de su presidente y por supuesto de los consejeros responsables tanto de emergencias como de medio ambiente, y a todo el personal que conforma este operativo antiincendio. Sabemos de la tradición
que tenemos en esta isla de haber sufrido incendios forestales. Tenemos que prepararnos y eso no es flor de un día, eso es el fruto de mucho trabajo, de mucha voluntad, de recursos y también evidentemente del ánimo personal de muchos colectivos, de muchas personas que forman parte de esos colectivos y que se ponen a disposición de un operativo que en lo fundamental es que se mantenga coordinado, como tiene que ser no solo entre sí, sino también entre las propias administraciones que gestionan algunos de esos colectivos. Particularmente hacía hoy públicos el presidente las cifras de ese operativo que va a conformar lo que significa la campaña de incendios para La Palma durante estos próximos meses. Y yo quiero poner en valor también el esfuerzo que se hace en general en las otras islas del archipiélago, que tenemos este problema de los incendios, le hace las islas occidentales y las dos islas centrales, y en su globalidad esos casi 400 efectivos a los que hacía alusión el presidente, más los otros medios, tanto de autobombas, dispositivos móviles, aéreos, etcétera, en el total de lo que significa la campaña para este verano en Canarias, pues suman unos 2.000 efectivos de personas, más unos 200 vehículos motorizados y aproximadamente 18 medios aéreos, de los cuales efectivamente comentaba el presidente una novedad que nos comunicaban hace poco, que es que una reivindicación que se había hecho desde La Palma y también desde la Dirección General de Emergencia, en este caso al Ministerio de Transición Ecológica, en cuanto a la posibilidad de tener al menos uno de los dos helicópteros que dispone la BRIF operativos todo el año. Todos sabemos que desgraciadamente las campañas antiincendios pues se tienen que desestacionalizar porque el riesgo se desestacionaliza también. Hemos sufrido incendios fuera de esos meses centrales de lo que significa el periodo de estío, y eso nos lleva a plantearnos la necesidad de tener, ya que tenemos ese personal formado y disponible para poder actuar en el caso de la base de la BRIF, que se encuentra en el municipio de Punta Gorda, como ustedes bien saben, tiene la base en Canarias, aquí en la isla de La Palma, pues tengan capacidad de helitransporte y de movilización mucho más rápida el resto del año también. Bueno, no son los dos, es uno al menos, pero creo que es un paso en positivo. Tenemos que seguir reivindicando que ese segundo helicóptero se encuentre también todo el año. De la misma manera, también le hemos hecho saber, en este caso al Estado, la necesidad de contar con aeronaves que suplan de alguna forma a los CAMOV que ya no están en operación. Esos helicópteros de gran capacidad se han mostrado durante los últimos grandes incendios en Canarias como un arma muy importante para combatir el fuego. No solo los de mediana capacidad, como los que tenemos ahora mismo disponibles en Canarias, sino también esos helicópteros de gran capacidad. Si a través de esa empresa o de ese tipo de helicópteros, CAMOV no, a través de otro tipo de helicópteros de gran capacidad, sí es necesario tenerlos para poder afrontar situaciones de incendios que se presentan cada vez más virulentos. Es verdad que hemos tenido un año hidrológico, vamos a decirlo así, bastante benigno, especialmente también con esta isla, pero eso no tiene que hacernos bajar la guardia. Es cierto que las capas superficiales del terreno pues tienen un mayor índice de humedad, pero también es cierto que ha crecido mucha maleza, incluso en las zonas que se habían quemado, en el último gran incendio que se produjo en La Palma, en la comarca noroeste, en el verano del año 2023, pues que los visitaba recientemente también el presidente y la consejera de Presidencia, y podían comprobar cómo efectivamente en toda esa zona que se había quemado había proliferado pues gran cantidad de matorral y hierba, y eso pues es combustible evidentemente para que cuando se produzca el momento en el que esté seco se pueda convertir en la yesca para un gran incendio forestal. Yo creo que, como decía, el trabajo se ha hecho, hay que felicitarlos por ello, continuar haciendo. Los incendios no solamente se atacan en campaña, se atacan también fuera de la campaña, y me consta que ese esfuerzo se ha realizado por parte del Cabildo Insular de La Palma, y quiero también poner de manifiesto el que realizan muchos ayuntamientos con los bandos que emiten para implicar también a sus propios vecinos en la autoprotección. Todos somos necesarios en una campaña antiincendio. Ponía también de manifiesto el presidente esa campaña de concienciación fundamental, pero también es que nos convirtamos herramientas, la sociedad, para avisar, llamar inmediatamente al Secopin o al 112 de cualquier conato, de cualquier humo que veamos, ante cualquier duda es mejor a una movilización, aunque ella después no se derive en una actuación de emergencia, que no en llegar tarde cada vez que hay un conato y que se convierta en un gran incendio forestal. Es fundamental la participación de todas y todos, evidentemente tener siempre mucho cuidado con las actividades que desarrollamos en zonas de riesgo potencial, y, como digo, esas labores de autoprotección, el mantener los entornos de las casas que se encuentran en esas zonas de interfaz limpias y con poca carga disponible para arder, ayudará sin duda alguna a minimizar los daños hacia las personas y sus bienes.
Sin duda alguna, la confluencia de varias emergencias a la vez, el escenario que planteas es una emergencia en este caso por una caída de suministros básicos, en este caso de comunicaciones, siempre plantea una dificultad añadida. Pero hay que recordar que para eso está también la red de emergencias de Canarias, RESCAN, que es a través de la que fundamentalmente en aquellos sitios, no solo en los momentos en los que se pueda caer un operador de telefonía móvil, que como todos sabemos son privados, la red RESCAN es una red pública y es una red que opera incluso en lugares allí donde no llega la señal de algunas compañías. Es importante que sepamos que ese recurso lo tenemos, usarlo y sobre todo coordinarlo, pero no deja de ser verdad que sin duda alguna la caída del sistema de comunicaciones, repito, de algunas compañías más que de otras, en este caso, y lo hemos vivido en el día de ayer, dificulta muchísimo todo lo operativo de cualquier emergencia. Precisamente el presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, aprovechó la ocasión para valorar la situación energética de la isla y la gestión del consejero regional. Las últimas comunicaciones las teníamos anoche cuando se restablecía el servicio prácticamente en su totalidad a las 8:20. Fue la última llamada que tuve del señor Casado, responsable de Unel Condesa en Canarias. Tengo que decir que en todo momento me mantuvo informado. Prácticamente cada 5 minutos tenía una actualización de la información de cómo iban transcurriendo las cosas. Pero eso no quiere decir que lógicamente estemos contentos con lo que ha sucedido. Yo agradezco la deferencia que se ha tenido con el Cabildo Insular de La Palma a través del presidente para tener la información de primera mano, pero seguimos reivindicando exactamente lo mismo. No puede ser que nos hagan sentir como ciudadanos de tercera de un país que no es al que pertenecemos, al que todos nos llenamos la boca de decir que pertenecemos, y que lo que viene a cuestiones como las de ayer empiezan a dar razón a aquellos que cuestionan que se nos trata de una manera distinta y que realmente si pertenecemos a ese país o no somos ese país. Hasta ese nivel, quiero decir, yo particularmente me muestro contrariado con lo sucedido. Estamos hablando ya el dato que yo tenía eran de 7 ceros últimamente, en muy poco tiempo. Este último, además, avisado de alguna manera con los apagones parciales que hemos tenido en la isla desde hace un mes y medio para acá, que ha sido varios, y bueno, están hablando ahora de que si abrimos expediente para sancionar, que si hay que determinar bueno, pues las debilidades del sistema, hay que hacer un análisis. Yo estoy cansado de que se hable mucho y que se actúe poco. Estoy cansado que después, detrás de cada uno de esos 7 ceros energéticos, las palabras que escuchemos de los responsables sean exactamente las mismas y los actos también los mismos, es decir, cero, no se ha hecho absolutamente nada. Yo ya he emitido mi opinión al respecto, que no es otra que el gobierno de España tiene que estar, esto se arregla con dinero, si realmente queremos arreglarlo. Es exactamente lo mismo que ocurre con la reconstrucción de la isla. Si queremos arreglar lo que pasa en la isla, se arregla con dinero. Lo demás viene después, pero lo primero que hay que poner son las perras, como decimos aquí. Y sin eso, lo que yo voy a concluir es que hay una falta de voluntad por solucionar el problema y que vamos a seguir en la misma senda de los apagones anteriores, de los ceros energéticos anteriores. Esta isla no merece este trato. Merece que todo el mundo sea sensible y en estos momentos especialmente sensible. Y no vamos a parar hasta que veamos realmente que el Gobierno de España, a través del Ministerio de Transición Ecológica, da los pasos que tiene que dar para que esta vez sí se actúe en consecuencia. No podemos estar hablando de que tenemos que analizar qué es lo que ha pasado, cuando sabemos todos, y no hace falta ser ingeniero para decir que una instalación de más de 50 años que se preparó para un momento determinado ya de nuestra historia, nos puede responder en momentos como el de ahora. Me preocupa especialmente el periodo que nos viene de bajada con el incremento de población y de demanda eléctrica que vamos a tener. ¿Qué va a pasar en este momento? No tenemos tiempo de reacción. Me parece que la economía de la isla, además de las personas, del estado de ánimo que ya está muy tocado, derivado de todo lo que hemos pasado, algunas cosas compartidas con el resto del mundo, otras de manera única en la isla de La Palma, la erupción volcánica, no es cualquier cosa. El estado de ánimo de la gente está tocadísimo, pero la economía de la isla también. Ayer veíamos como durante 3 horas las empresas de la isla tenían que parar su actividad. Todas, algunas cerrando, tomaron la decisión de cerrar porque no sabían
no tenían expectativa temporal de cuándo iba a volver la luz. Por lo tanto, hubieron muchos bares, restaurantes y otras empresas que tomaron la decisión de cerrar su establecimiento y marcharse a casa. Esto no puede pasar en un país que dice ser un país desarrollado, que está entre los primeros países de Europa en cuanto a su desarrollo y que entiende que Canarias es parte de su territorio, aunque seamos de las últimas islas más alejadas. Yo, por lo tanto, reivindicar al Ministerio de Transición Ecológica que se actúe de una vez, reivindicar a la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias que ponga a La Palma en el mismo orden de prioridad que a Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, aunque el problema sea distinto, la solución tiene que darse en las mismas prioridades y no hemos sentido esa prioridad en la isla, todo lo contrario, hemos sentido que nos colocaban en el vagón de cola. Por lo tanto, también al consejero de Transición Ecológica, que ya es hora, que es palmero, que ha sido presidente del Cabildo, que debe dolerle estas cosas, y al propio director general, que también es palmero y también debería doler estas cosas, no deberían servirle los argumentos que yo he escuchado en esta mañana para explicar lo sucedido. Hay que dar pasos adelante y, lógicamente, hay que materializar las cuestiones. Mira, más allá de que esto, lógicamente, respecto a cómo no perciben los ciudadanos, es una vergüenza que ocurran estas cosas, sobre todo porque las afecciones a los ciudadanos en general, lo que yo creo es que los expedientes hay que iniciarlos y hay que sancionar a aquellos que no cumplen con sus obligaciones, más cuando hay terceros afectados, lógicamente. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿un expediente sancionador, una multa al operador, al distribuidor, al que tenga la culpa realmente, arregla el problema de la isla de La Palma? Que se expediente y se multa a quien tenga que multarse. Pero lo que tenemos que poner sobre la mesa aquí es, ¿nosotros necesitamos o no una solución estructural al problema que tenemos con la energía de la isla? Yo creo que no hay ninguna duda respecto a la respuesta y es ahí donde hay que trabajar. Por lo tanto, sanciónese a quien haya que sancionar, ábranse los expedientes que sean, estúdiese lo que haya que estudiar, pero que eso sirva para materializar acciones. Y para eso necesitamos dinero y compromiso y voluntad de sacar las cosas adelante, que es lo que no ha pasado de aquí para atrás. Desde luego nosotros vamos a estar aquí exigiendo, como repito, al Gobierno de España, aunque luego el señor Perdomo en el Pleno me diga que todo es culpa del Gobierno de España, sí, al Gobierno de España a través del Ministerio de Transición Ecológica y al Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Transición Ecológica, que en el marco de sus competencias no solamente haya voluntad política de sacar esto adelante, sino las perras necesarias para que eso sea así. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos un día más en Actualidad Local La Palma, aquí en Canal 11. Hasta la próxima.